El día de hoy vamos a hablar acerca de la hormona del crecimiento o conocida mejor actualmente como somatotropina. Esta somatotropina es una hormona peptídica secretada por la adenohipófisis. Es un polipéptido de 191 aminoácidos de una sola cadena que se sintetiza, se almacena y se secreta por las células somatótropas dentro de las alas laterales de la adenohipófisis. Esta va a presentar un valor basal en plasma menor a 3 nanogramos sobre mililitro, abarcando la forma libre y la unidad a las proteínas. Esta hormona se metaboliza en hígado. Tiene una vida media aproximada de 6 a 20 minutos y una producción diaria de 0.2 a 1 miligramos al día aproximadamente. En lo que respecta al control por retroalimentación o feedback de la secreción de la hormona del crecimiento, tenemos que existen tres factores que son los principales a la hora de la regulación del eje de la hormona del crecimiento, como son la somatostatina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento o somatoliberina y la grelina. Esta grelina no es tan mencionada por las literaturas, pero es importante señalar. La somatostatina va a ser sintetizada en la región periventricular del hipotálamo y va a tener un efecto inhibitorio en las células somatótropas de la adenohipófisis, inhibiendo o limitando la producción de hormona del crecimiento. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento va a ser sintetizada en el núcleo arcuato del hipotálamo y va a tener un efecto positivo sobre las células somatótropas, es decir, va a favorecer la formación y la liberación de la hormona del crecimiento. La grelina, al igual que la somatoliberina, va a ser sintetizada por el núcleo arcuato del hipotálamo, pero además va a ser sintetizada también por el fundus del estómago. Esta grelina, al igual que la somatoliberina, también tiene un efecto positivo sobre las células somatótropas de la adenohipófisis, teniendo favorecer la formación y liberación de la hormona del crecimiento a circulación. Cuando esta hormona del crecimiento sale a circulación, va a tener un efecto directo sobre las propias células somatótropas de la adenohipófisis, generando una regulación específica a la hora de la secreción de dicha hormona. Vamos a ver más adelante que esta hormona, cuando sale a circulación, va a llegar a sus órganos diana, como lo son el hígado, el hueso, el cartílago y el músculo, y va a tener un efecto donde al unirse a su receptor va a favorecer la transcripción y la formación del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Este factor va a salir a circulación y va a tener un efecto ya sea directamente en las células somatótropas de la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de hormona del crecimiento, o bien a nivel del hipotálamo, en la región periventricular y en el núcleo arcuato, favoreciendo la liberación de somatostatina y la inhibición de la liberación de la somatoliberina, favoreciendo así que se inhiba la secreción de la hormona del crecimiento, generando un adecuado sistema de retroalimentación negativa. Entre los estímulos que aumentan la secreción de la hormona del crecimiento tenemos varios, como lo son la hipoglicemia, la 2-desoxiglucosa, el ejercicio, el ayuno, el aumento de concentraciones de algunos aminoácidos, etc. Pero los principales que nos van a desencadenar un aumento en la secreción de esta hormona van a ser factores como la hipoglicemia, el ejercicio, el ayuno, los estímulos perjudiciales y estados de estrés psicológicos. Estos van a ser los principales estímulos que nos van a derivar en un aumento de la secreción de la hormona del crecimiento. Entre los estímulos que disminuyen la secreción de la hormona del crecimiento tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño MOR, ya que esta secreción de hormona del crecimiento se va a inhibir durante este tipo de sueño normal. Y en el caso contrario, esta secreción se eleva en sujetos privados de este tipo de sueño. Otros estímulos son la glucosa, el cortisol, los ácidos grasos libres, la medoxiprogesterona y la hormona del crecimiento y la IGF-1 como tal. Estas son claros ejemplos del sistema de retroalimentación que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, los efectos de la hormona del crecimiento en el crecimiento, el cartílago y el metabolismo de las proteínas van a depender de la interacción entre la misma y sus órganos diana, como ya habíamos dicho, el hueso, el hígado, el cartílago y el músculo, para favorecer así la transcripción y o formación de las somatomedinas. Estas somatomedinas son factores polipeptídicos de crecimiento secretados por el hígado y otros tejidos a partir del estímulo de la hormona del crecimiento. Las principales somatomedinas circulantes son el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o somatomedina C y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2. Es importante hacer mención que el factor de crecimiento tipo 2 tiene más importancia o genera más
funciones en el crecimiento en la vida fetal, por lo que el que nos importa señalar aquí es el factor de crecimiento tipo 1. En cuanto al transporte de este factor de crecimiento, existen 6 tipos de transportadores, pero el que constituye del 90-95% del transporte en circulación es la proteína transportadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 3. Por eso es la que es importante de señalar. En cuanto a los receptores de la hormona del crecimiento, tenemos que la hormona del crecimiento tiene 2 dominios de unión a receptor. La dimerización es esencial para la activación de este receptor. Cuando la hormona del crecimiento se une, se activa la vía tirosincinasa JAK-STAT2. Los transductores de señales y activadores de la transcripción STAT son factores de transcripción citoplásmicos que, una vez hecha la fosforilación por las JAK-sinasas, estas van a migrar al núcleo, en donde activan algunos genes e inducen la transcripción y o formación de IGF-1 en hígado, cartílago, hueso y músculo. Aquí tenemos una esquematización del mecanismo de acción de la hormona del crecimiento. Tenemos que cuando la hormona del crecimiento se sintetiza a partir de estímulos, va a salir al sistema portahipoficiario y a partir de aquí va a tener 2 tipos de efecto: un efecto a corto plazo o un efecto directo y un efecto a largo plazo o efecto indirecto. El efecto a corto plazo lo va a desarrollar en un lapso de 25 minutos a 1 hora. Tenemos que cuando la hormona del crecimiento se une a sus receptores, va a ocurrir lo que ya habíamos mencionado: activación de las JAK-sinasas, fosforilaciones proteicas, y a nivel del músculo va a aumentar la síntesis proteica. En los adipocitos va a aumentar la lipólisis, ya que al aumentar la concentración circulante de ácidos grasos libres en pocas horas, se va a obtener una fuente fácil de energía para los tejidos durante la hipoglicemia, el ayuno y los estímulos estresantes, que fueron los que desencadenaron en un principio la secreción de la hormona del crecimiento. Y a nivel de estas dos, de músculo y de adipocitos, va a disminuir la captación de glucosa. Y en hígado va a favorecer también la gluconeogénesis. Y en los 3 a grandes rasgos va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Todos estos factores o los efectos que genera la hormona del crecimiento son lo contrario a los que ejercería la hormona de la insulina. Por eso a todos estos efectos englobados se le conoce como efectos antiinsulínicos. A nivel del hígado es importante señalar lo que nos lleva al efecto a largo plazo de la hormona del crecimiento, como lo es la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, el efecto indirecto a largo plazo consiste en que cuando la hormona del crecimiento se une a su receptor, como ya habíamos dicho, este receptor asociado a tirosincinasa, la hormona se une, activa una tirosincinasa citoplasmática de la familia de las sinasas JAK. Esto va a activar una cascada de fosforilaciones, una transcripción en el núcleo, que va a ser el estímulo para la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esta, al ser formada, va a salir a la circulación, pero necesita de un transporte para poder llegar a sus receptores que se encuentran en diversas partes del cuerpo. Entonces, la proteína transportadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 3 le va a funcionar de vehículo para así poder llegar a sus receptores. Entonces, el factor de crecimiento tipo 1 se une a su receptor, desencadena una serie de fosforilaciones que van a efectuar estas acciones que vemos aquí, principalmente el crecimiento. En los niños y en los adolescentes, en los huesos largos, en lo que es la división entre epífisis y diáfisis, existen líneas epifisiarias formadas por cartílago, es decir, no existe aún una osificación completa. El efecto de la hormona del crecimiento, del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, es favorecer la condrogénesis. Se va a acelerar, se van a ensanchar las láminas epifisiarias cartilaginosas, se va a depositar más matriz ósea en epífisis, lo que nos va a derivar en un aumento de la estatura. También otro efecto de la hormona del factor de crecimiento tipo 1 es el estímulo de la síntesis proteica al aumentar la captación de los aminoácidos, favoreciendo así un aumento de la masa corporal magra. También otro de los efectos principales del factor de crecimiento tipo 1 es inducir la hipoglicemia. Todos estos efectos son similares a los efectos que ejerce la hormona de la insulina en el organismo. Por eso estos efectos se les conoce como efectos insulínicos. Bien,
En lo que refiere a los trastornos del crecimiento derivados de la hormona del crecimiento, tenemos que cuando existe un aumento en la secreción de la hormona del crecimiento, cursamos con o se presentan dos enfermedades hormonales como lo son el gigantismo y la acromegalia. Estos son causados por tumores de células somatótropas de la adenohipófisis, que es conocido como adenoma hipoficiario, que nos van a derivar en un aumento de la secreción de la hormona del crecimiento. En niños se le va a conocer como gigantismo, ya que al no haber aún una osificación completa de los huesos y aún existir líneas epifisiarias, en estas líneas epifisiarias se va a favorecer una condrogénesis exagerada, lo que nos va a derivar en una estatura superior a la del promedio. En adultos se le considera o se le denomina acromegalia, ya que una vez cerradas las epífisis en los adultos, la hormona del crecimiento va a generar deformidades óseas y de partes blandas. El volumen de casi todas las vísceras se incrementan, hay un agrandamiento notable de manos y pies, hay cambios vertebrales atribuidos a osteoartritis, hinchazón de partes blandas, hirsutismo y protusión de la zona supraciliar y del maxilar inferior. Y el tratamiento son los análogos somatostatínicos. Al favorecer la secreción de somatostatina, se inhibe a las células somatótropas y así se bloquea la secreción y la formación y la secreción de la hormona del crecimiento. Otro tratamiento también es la extirpación del tumor, pero no se recomienda tanto debido a que puede tener más complicaciones de las que deseamos, además de la invasibilidad de esta. Y del caso contrario, cuando existe una deficiencia de la secreción de la hormona del crecimiento, se le conoce como enanismo. Este enanismo puede tener diversos orígenes. Puede ser debido a un déficit de la somatoliberina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ya que al no haber un estímulo adecuado para las células somatótropas, no va a haber una adecuada secreción de hormona del crecimiento, lo que nos va a derivar en una estatura más baja a la del promedio. Tenemos que puede ser causada también por anomalías en las células somatótropas, mutaciones en los receptores, donde la concentración de hormona del crecimiento es normal, pero esta mutación del receptor va a inactivar al propio receptor, lo que se conoce como enanismo de Laron, que cursa también con una disminución del factor de crecimiento tipo 1 plasmático y de la proteína transportadora tipo 3. Entre las causas que no están tan vinculadas con el eje de la hormona del crecimiento, tenemos al hipotiroidismo en niños, que se le conoce también como cretinismo, ya que las hormonas tiroideas tienen una importante función en el desarrollo y en el crecimiento del niño, ya que estas inducen la secreción de somatotropina, potencian la acción de las somatomedinas, causan amplios efectos en la osificación de los cartílagos. Otra causa es la disgenesia gonadal, donde los pacientes, en lugar de presentar XX o XY, presentan XO. Y la presentación más común del enanismo es la acondroplasia, donde los pacientes presentan extremidades cortas y tronco normal. En estos pacientes no hubo una adecuada condrogénesis en los huesos largos, debido a que no hubo una adecuada secreción de la hormona de crecimiento y por ende no hubo una adecuada concentración del factor de crecimiento tipo 1. Y el tratamiento como tal es suministrar hormona del crecimiento y factor de crecimiento tipo 1 artificial. Es importante señalar que no en todos los pacientes que presenten enanismo va a tener, no va a ser efectiva, ya que al hablar del enanismo de Laron, donde existe una mutación de los receptores, aunque se suministre hormona del crecimiento y factor de crecimiento, no vamos a tener resultados positivos, ya que el problema es a nivel de receptor y la concentración no es lo que nos está causando la afectación como tal. Y eso sería todo, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada.